Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra celebración. Francisco nació en Pamplona, España, en el año 1506. En la Universidad de París, donde cursó sus estudios, se hizo amigo de San Ignacio de Loyola. De esta amistad surgirá luego la Compañía de Jesús, los jesuitas. En sus 11 años de misionero, recorrió India, Japón y varios países del lejano Oriente. Murió en la isla de Goa, debido a su deseo de evangelizar China. Fue declarado patrono de las misiones por el Papa Pío X. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos envía a su Hijo para redimirnos en este tiempo de Adviento con la Encarnación, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día quiero agradecer al Señor 27 años de mi ordenación sacerdotal. Esta gracia que el Señor da a su pueblo, esta gracia que no me pertenece a mí, sino que es del pueblo, es de la gente, es un ministerio sacerdotal en favor del pueblo. Quisiera agradecer a cada uno de ustedes sus oraciones, su amor, su cariño y sobre todo el crecer juntos y acompañarnos en este camino de santidad. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores y vamos a agradecer el don de la vida. Y también porque hoy recordamos a este gran santo de la Iglesia, San Francisco Javier, justamente él que es un gran misionero, patrono también de las misiones. Imploramos el perdón del Señor. Ore, oriahu, vereko, nyande jara, oriahu, vereko, nyande jara. Vereko, Jesucristo, ore, oriahu, vereko, Jesucristo, ore, oriahu, vereko, nyande jara, ore, oriahu, vereko, nyande jara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros,
perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, que adquiriste para ti numerosos pueblos por la predicación de San Francisco Javier, concédenos su mismo ardor para difundir la fe y que la Santa Iglesia se alegre de ver crecer en todas partes el número de sus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. No falta poco, muy poco tiempo, para que el Líbano se vuelva un vergel y el vergel parezca un bosque. Aquel día los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán, libres de tinieblas y oscuridad. Los humildes se alegrarán más y más en el Señor, y los más indigentes se regocijarán en el Santo de Israel. Porque se acabarán los tiranos, desaparecerá el insolente, y serán extirpados los que acechan para hacer el mal, los que con una palabra hacen condenar a un hombre, los que tienden trampas al que actúa en un juicio, y porque sí, no más perjudican al justo. Por eso, así habla el Señor, el Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham. En adelante, Jacob no se avergonzará ni se pondrá pálido su rostro, porque al ver lo que hago en medio de él, proclamarán que mi nombre es santo. Proclamarán santo al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los espíritus extraviados llegarán a entender y los recalcitrantes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya, preparad el camino del Señor. Allanad sus sendas, llegó la salvación. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dos ciegos siguieron a Jesús gritando: «Ten piedad de nosotros, Hijo de David». Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: «¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden?». Ellos le respondieron: «Sí, Señor». Jesús les tocó los ojos diciendo: «Que suceda como ustedes han creído». Y se les abrieron sus ojos.
Entonces Jesús los conminó: cuidado, que nadie lo sepa. Pero ellos apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, antes que nada agradezco en este día al Señor los 27 años de ordenación sacerdotal. Este ministerio que no es mío, que es de la Iglesia, que es de Dios, al servicio del pueblo. Recen por mí, dice siempre el Papa, y así también yo les pido siempre para que este ministerio verdaderamente esté al servicio del pueblo, al servicio de la gente, al servicio de todos, de los que necesitan y de todos los que están ya en ese camino, como dice Lucas, sobre todo en el camino de la fe, de los avanzados en su camino de fe. Agradezco la vida de San Francisco Javier en este día en que celebramos también este gran santo, patrono universal de las misiones. Todo cristiano está llamado siempre a ser misionero. San Francisco Javier nos invita a todos con su ejemplo, con su testimonio, que ha nacido en Pamplona, luego amigo de Ignacio de Loyola, se han formado en la Universidad de París. Es decir, que son gente que no simplemente han sentido un llamado dentro de las limitaciones humanas, sino que mucho más. Dentro de esas limitaciones humanas han querido siempre perfeccionar, entender más, saber más, es decir, preguntarse por el sentido profundo de la vida. Y ahí encontraron la respuesta del Señor a través de la ciencia. Son personas que se han preparado tanto en el sentido de desarrollar la inteligencia, la capacidad, todo lo que el Señor nos ha regalado. Pero luego, entendiendo cuál era la propuesta del Señor, se han lanzado por el mundo. Y por eso hoy le tenemos a San Francisco Javier como patrono universal también de las misiones. Y es lo que yo pido también. En un día como hoy, hace 27 años, el Señor me regalaba este ministerio sacerdotal con la imposición de las manos del Monseñor Zacarías Ortiz, que en paz descanse y que el Señor ya lo tenga en su gloria, a quien también agradezco tanto por ese camino de dirección espiritual, por ese camino de santidad de este hombre de Dios. Así entonces, queridos amigos, hoy al reflexionar sobre la palabra del Señor, estamos caminando siempre en nuestro tiempo de Adviento. Estamos ya en esta segunda semana del tiempo de Adviento y entonces prácticamente el Señor nos vuelve a regalar y nos vuelve a preparar el corazón para la llegada de Jesús. El Evangelio de San Mateo nos habla a la comunidad, porque aquí se nos presenta diciéndonos dos ciegos. El número 2 siempre nos invita y nos está diciendo, cuando dice dos ciegos, siguieron a Jesús. Es la comunidad. El número 2, ya sabemos, por los estudios bíblicos que siempre procuramos explicar y entender, el número 2 significa la comunidad. Y eso, queridos amigos, queridos hermanos, es lo que hoy también nos propone el Evangelio de San Mateo. No nos olvidemos que Mateo es un apóstol por una parte, pero sobre todo es un evangelista, como los demás también que escriben principalmente a la comunidad, y más aún Mateo, siendo de la comunidad judía, es decir, del judaísmo, él directamente explica mucho más desde lo que es la Torá, desde lo que es el judaísmo, la presencia y la realización del plan de salvación en la persona de Jesús. Y por eso nos presenta aquí dos ciegos, es decir, la comunidad judía que está ciega, el judaísmo. Nosotros que somos el pueblo elegido, muchas veces no le vemos al Señor que ya está en medio de nosotros. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Muchas veces porque ya le copa y técnico. Peñan de yara he iñan de omon be uñan de hoy shacañan de ñandere sape howeruñan de peñe enupibe va ebañan de yapona hamba eche bañan de yapona da ya es asino aupea ñande problema más aupea la yagüere coajina ñande normalmente. Y eso es lo que está diciendo aquí San Mateo a esta comunidad judía, a esta comunidad del judaísmo.
Es la comunidad entonces que está ciega. Dos ciegos que siguieron a Jesús gritando, con por lo menos, oñe punuma, oye sapea, ogendú, a upea, coanga, ojeshasema y cuay, porque ni no esa, por eso es que son ciegos. Oye cuase y cuay, peñan de yara en donde, pero por lo menos interiormente ya han sentido esta presencia del Señor. Y entonces dice, ten piedad de nosotros, hijo de David. Y al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y le dicen, ¿creen que yo puedo hacer lo que me pide Jesús? O por anduyeñande. Y eso nos pregunta también a nosotros. ¿De pico de güero viajina pere yerureba? Qué importante que es esta pregunta retórica. Porque es una pregunta que se nos hace a nosotros donde cada uno tenemos que responderle a Jesús. De pico de güero viajo hoy pere yerurea jina. Taiko yerureminte jina porque estás pensando en una cuestión mágica. Sí, Señor, sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo que suceda como ustedes han creído. El hecho de tocar significa la cercanía. El Papa Francisco hoy que nos dice tanto, salgan de sus iglesias. Pero la iglesia en salida. Peñan de yara oñemboyaja, peñan de yara o pocoñan de rejea lleva. Ajeñan de bueno, es ella yeisha amigo. Nave she aimende ukere. Au pebere ye esa peata. Y suceda como ustedes han creído, es decir, la gran responsabilidad para que podamos cambiar y para que podamos convertirnos está en manos del Señor. Y se les abrieron los ojos. Entonces viene la última parte, cuidado. Anique pemombe u ababebe. Pero ¿por qué Jesús les dice que no cuenten a nadie? El secreto mesiánico famoso, queridos hermanos, justamente porque le está diciendo al judaísmo que Jesús no es un milagrero cualquiera, como le querían presentar, como diciendo y despreciando, no, vengo la peipotá, propaganda, a publicidad de la peipotá, a pegar a pecuente la pejojina. Eso es lo que el judaísmo estaba diciendo el cristianismo. Y por eso es que los evangelios insisten mucho, dando a entender que el cristianismo no está preocupado en hacer publicidad y propaganda, sino que lo que quiere es llegar al corazón del hombre y que sea una conversión verdadera, sin publicidad, sin show. Oye, ya vos ya protestante, mira el show, y el Señor, que te pueda esto y que te pueda aquello. No, te anda y porñan de yara venguana. Aquí es verdaderamente una convicción. Yo quiero cambiar porque me ha tocado la palabra del Señor. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor. Y yo le sigo pidiendo que esto también se haga realidad en mi vida, sobre todo en mi sacerdocio y en este servicio para la iglesia. Que así sea. Que así sea. Presentamos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra iglesia, para que permanezca firme en el anuncio de la verdad y exprese su vocación profética, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, para que practiquen con mayor intensidad el ministerio de la curación y de aliviar los dolores de los otros, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que participemos en los servicios pastorales y llevemos esperanza a nuestros hermanos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy yo te ofrezco, mi Señor, en este adviento de la espera, preparar mi corazón para ser digno de tu amor
y que cumplas tu promesa en mí, merecer tu salvación. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la festividad de San Francisco Javier. Y así como él partió a continentes lejanos, impulsado por el deseo de salvar a los hombres, concédenos que también nosotros, dando testimonio del Evangelio, caminemos hacia ti junto con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora en vigilante espera confiamos obtener. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestros sacerdotes y todo el pueblo y catequistas que cuidan de tu pueblo. Llévala a la perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara reipe aba angai para pugui ore por yahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara reipe aba angai para pugui ore por yahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara reipe aba angai para pugui orembo putagua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dice el profeta al pueblo de Israel: de Madre Virgen ya viene el Emmanuel, será Dios con nosotros, hermano será, con él la esperanza al mundo volverá. Oración final. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la festividad de San Francisco Javier. Y así, como él partió a continentes lejanos, impulsado por el deseo de salvar a los hombres, concédenos que también nosotros, dando testimonio del Evangelio, caminemos hacia ti junto con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, vamos a encomendar nuestra vida, vamos a encomendar nuestra jornada a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, queridos hermanos, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día. Ya la caravana de los promeseros asciende la loma de Caacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con su canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y ahí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como es el cielo que cura el suelo donde nací. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica.
Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús lleva la cruz hacia el Calvario. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. «27 años de ordenación sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas Ñande Yarañe. Yo en el seno materno te conocía, y antes de que nacieses te tenía consagrado. La vida es un don maravilloso que Dios comparte con nosotros, nos hace co-creadores, y a las mujeres les da un regalo aún más especial, que es el llevar la vida en su vientre. Hoy con esta canción queremos recordar todas las dificultades que pasó María, y que aunque no estaba en sus planes, dijo que sí, y aceptó una misión maravillosa que nos trajo a todos la salvación. Vamos a pedirle a ella que interceda por todas las mujeres que están esperando y que están pasando por momentos difíciles, que están solas, que puedan ellas superar todo esto, que puedan ver el regalo increíble que es tener una vida en su seno, y pidámosle también que vea las necesidades de cada una y que interceda como Madre amorosa por todas ellas. Son tantos los milagros donde el hombre es co-creador, pero en tu seno quien es vida misma se encarnó. Sin tú saber muy bien cómo eso iba a suceder, confiaste en las promesas de que Él es Emmanuel. A pesar de los miedos y entre muchos tormentos, le dijiste a la vida que sí. Y ahora fuiste nombrada la esposa amada del Espíritu Santo, y así aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor, cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. En medio del arrullo que acompaña al corazón de aquel que dio su vida y su sangre derramó, tu canto interceda por los niños por nacer y por todos aquellos que la luz no han de ver, por sus madres amadas que ahora están angustiadas por decirle a la vida que sí, que se sientan confiadas y siempre acompañadas por su Espíritu Santo y por ti. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor, cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó.
En el primer capítulo de Mateo se nos presenta lo que conocemos como la genealogía de Jesús, su árbol genealógico, su familia, donde encontramos toda clase de personas, desde campesinos, patriarcas, reyes, profetas. Encontramos pecadores y encontramos santos. Y lo que Dios nos quiere revelar con esto es que Él ha venido a abrazar toda la humanidad. Él mismo se hizo hombre para abrazar toda la humanidad sin importar las etiquetas que nos ponga este mundo. Pero el Señor siempre mostró una predilección por los pobres. Desde su nacimiento, lo vemos en el pesebre, Él nació en lo sencillo, en lo humilde y en lo que muchos considerarían indigno o despreciable. En todo lo que nosotros consideramos como no deseable, Él lo asumió y lo abrazó en su humanidad. Y no solamente Él se vuelve pobre, sino que invita a cada uno de nosotros a vivir en la pobreza del espíritu, en la pobreza del corazón. Y nos hace promesas a todos los que asumamos esta condición, y es que Él nos dará el reino, y a todos los sencillos, a todos los que han despreciado y humillado, les da un lugar, un nombre, y les da una misión importante en la construcción de su reino aquí en la tierra. Ojalá que al contemplar la sencillez de nuestro Dios podamos nosotros imitarlo para así alcanzar la plenitud y la felicidad que Él nos quiere alcanzar. Soy hijo de reyes y de pecadores. Yo soy el Mesías que ha de salvar a los hombres. De todo profeta, yo soy la promesa. Yo nací en el suelo, en el pesebre, en la pobreza. La madre más santa, la mujer sin mancha, dijo: soy tu esclava, y así emprendió la marcha. Y un valiente joven también me dio un nombre, admirable esposo, padre fiel y justo hombre. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar, y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. Yo soy la noticia que se ha anunciado a pobres pastores que cuidaban su ganado. No busque a los grandes, a los importantes, a los más pequeños he exaltado desde antes. Dichosos los pobres, los que tienen hambre, pues serán saciados y alojados con mi Padre. Obtendrán el reino, no habrá más tristeza. En el cielo tendrán una grande recompensa. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse,
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día de la preparación siempre a la Navidad. Estamos en tiempo de Adviento, 4 semanas que el Señor nos regala para que preparemos bien el corazón. Diga tú ya peñan de ella, ella lleva peñan de yara, do ui pese con asome pese ni ame pese de coebe. Upea y se hinan ñande, nañajendu ya hueve ñande yara. Hoy escuchamos justamente desde el profeta Isaías, capítulo 29, del 17 al 24. Así habla el Señor. Nos falta poco, muy poco tiempo para que el Líbano se vuelva un vergel y el vergel parezca un bosque. Aquel día los sordos oirán las palabras del libro, los ojos de los ciegos verán, libres de tinieblas y oscuridad. Los humildes se alegrarán más y más en el Señor y los más indigentes se regocijarán en el Santo de Israel. Porque se acabarán los tiranos, desaparecerá el insolente y serán extirpados los que acechan para hacer el mal, los que con una palabra hacen condenar a un hombre, los que tienden trampas al que actúa en un juicio y porque sí nomás perjudican al justo. Queridos hermanos, comienza diciendo, peñan de mi peñan de tu uña moía peñan de yara renonde peñe erenonde peña en dujanguay se va para los yerurea ñande hamba peñande alleva ya poen apeteco eprahu. ¿En qué cosas tenemos que cambiar, queridos hermanos? Y por eso nos dice, falta poco tiempo. ¿Acaso ya no está a las puertas? Nos está diciendo el Señor, nos está recordando una vez más. La segunda partecita es esperanza, porque en la medida en que dejamos entrar a Dios en nuestra vida, todo cambia. El Líbano se vuelva un vergel y el vergel parezca un bosque. Los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán libres de tinieblas y oscuridad. Ya yeruremiu pea peñan de yara. El sentido de la vida, lo esencial y lo fundamental en nuestro caminar cristiano. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.